tire los malos argumentos establecidos por la Comisión de Arbitraje Médico, donde tire los endebles argumentos y conclusiones que me hace un perito de escritorio que no es pediatra o que no es gineco. Yo como defensa tengo que tirar eso a través de mi cimentación y de mi construcción de los edificios de defensa. Pero eso no cualquier abogado lo hace, solamente los abogados que saben de casos médico-legales y que salvaguardan no nada más la práctica médica, sino el entorno de ustedes. A mí no nada más me sirve salvaguardar su práctica médica, tengo que defender que no sean detenidos, que sus hijos no los vean subir a una patrulla, que su dinero esté para irse a divertir, irse a gastar. La mayoría de ustedes no van a sus hijos toda la semana, trabajan de 7 a 9 de la, de 7 de la mañana a 9 de la noche, trabajan fines de semana. Para irlo a dejar en una fianza o en una caución de 300,000 pesos, de 400,000 pesos, no. Para eso habemos de todo, o sea, abogados que nos defienden, ¿no? Pero bueno, ya saben entonces por cómo pueden ser detenidos, por una orden de aprehensión, cuando el Ministerio Público considera que hay elementos suficientes para considerar la comisión de un delito, pero ojo, no los está declarando culpables. Dice, ¿sabes qué? Sí, la comisión dice que hay negligencia, y estatales también, que se vaya al reclusorio, el expediente, pero es cuando ustedes los detienen, los llevan al reclusorio o al penal, se los fichan y ya luego los sacamos, los abogados, pero ya fichados, pues no se vale. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros sabemos, hay MPs que definitivamente nos dicen, no se va a ir, licenciada, me pongas lo que me pongas, me entregas tu peritaje, tu objeción, lo que sea, se va a ir. Entonces, si los amparamos, hablamos con el juez para que no sean detenidos, pero se tiene que ahí hablar de los recursos que los benefician como médicos, que son los amparos, que son las garantías para salvaguardar su libertad y ustedes no sean detenidos, a pesar de que el expediente se pase con un juez que ya es un órgano jurisdiccional, que ese sí se va a encargar de determinar si son culpables o inocentes, ese sí, pero ahorita se los explico con más calmita. Por una orden de atender, pueden ser detenidos también por una orden de detención expedida por el Ministerio Público, es decir, cuando existe el riesgo latente de que ustedes se puedan sustraer de la acción de la justicia. Aquí estamos hablando de casos excepcionales, cuando no hay un arraigo laboral o un arraigo domiciliario, es decir, que ustedes sean vecinos o tengan su domicilio en el estado, en la comunidad o en la ciudad donde se está ventilando el asunto. Y es porque pueda haber evasión o inaccesibilidad a lo que se hace a ustedes. Casi no se da, pero puede ser una posibilidad. En flagrancia. Nos pasa que ahorita nos hablan o en la noche dicen, se me acaba de morir un paciente. Yo, a ver doctor, ¿cómo están las cosas? Tenemos que valorar y ser muy acuciosos, porque la autoridad tiene una facultad que es que a partir de que sucedieron los hechos hasta 72 horas después, puede mandar traer a quien él considere para que rinda su declaración o su versión de los hechos y pueda empezar a armar esa indagatoria. Ahí pueden ser detenidos, y se da mucho que en esa facultad que tiene la autoridad se presta para el cohecho. ¿Sabes qué? Se va a quedar tu cliente, y donde empieza a pedir dinero, movidas y garantías, pero todo se da por una flagrancia, no porque ustedes realmente sean culpables, sino porque en ese momento se dice como que los agarraron con las manos en la mano. Pero para todo eso hay reacciones. Les decimos qué hacer, cómo hacerle, cómo zafarse, o inclusive hay veces que vamos por ustedes. Pero bueno, eso ya se particulariza y se toman decisiones de acuerdo a cada caso en particular. Pero no se puede dejar de mencionar esta noche porque es una posibilidad y no tan remota como las demás, ¿Y cómo se da la flagrancia? Si alguien señala, por ejemplo, que el esposo, ¿no?, que falleció la señora o el bebé, ¿no?, y el esposo está afuera, no entiende razones, dice, sí, fue el doctor Coria, y en ese momento trae la autoridad
autoridad. O traía al policía y dice, aquí está el doctor Coria, no esperan de la él mató a mi hijo y en ese momento se lo llevan. ¿Por qué? Porque el ciudadano está ejerciendo un derecho. ¿Sí? Pero bueno, antes de que ustedes ya salgan de la banqueta, ya deben de haber llegado los abogados con su coche y lo sacan en el coche del abogado. ¿Sí? Se tienen que tomar medidas, de verdad. Si alguien te señala como responsable, pues es lo que les comentaba, ¿no? Y como medida de apremio, ¿qué quiere decir como medida de apremio? Apremio es como un castigo. Es decir, ya te mandé llamar por la buena una vez, ya te mandé citatorio 2 veces. El tercer citatorio, como veo que eres desobediente y no quieres cooperar, te mando otra vez con la policía. ¿Sí? Es como medida de apremio porque no hacen caso a una orden judicial. Ustedes cuando son detenidos tienen el caso de los detenidos, que esperemos que no, pero en el caso que se pueda llegar a ser detenido, tienen algunos derechos que deben de tener en cuenta. Quien los detenga tiene que identificarse, le tienen que sacar su gafete. Policía judicial, policía ministerial, mando único, vengo a ejecutar una orden de aprehensión en contra de Laura Tapia Rincón, quien la manda a buscar el juez primero de lo penal del estado de Veracruz por el delito de lesiones en agravio de Iván Hernández Lajes. Ustedes van a hacer nada, pues este es el asunto. Es lo que tiene que pasar. Que sea puesto inmediato a disposición de quien lo está requiriendo. No pueden llevarlos a dar vueltas y vueltas, no. Inmediatamente los tienen que poner a disposición de quien los está requiriendo. No los pueden poner en una celda, en comunidad o población. Tienen que estar en una parte del juzgado, en un separo, en donde tienen que estar a la vista de los trabajadores o de su abogado hasta que se rinda su declaración. Tienen derecho a guardar silencio, nada de que somos buena gente, te venimos a detener por todo su trabajo, pero a ver, dinos qué pasó. Si es cierto que inyección, oye, si es cierto que no le dieron la atención, oye, o si es cierto que estaba cerrado el laboratorio, nada. Ustedes tienen derecho a no mencionar una sola palabra hasta que llegue su abogado o su defensa. El Ministerio Público, si llegan a ser detenidos, tiene máximo 48 horas para definir su situación jurídica. No para definir el asunto, si son culpables o no, eso es facultad de otra autoridad, pero sí para decidir si ustedes ya se pueden ir a su casa o los mandan a un reclusorio. Ustedes nunca van a empezar un reclusorio si tienen buenos abogados, si tienen una buena defensa, porque en este término el abogado ya tiene que ir apalabrado con el Ministerio Público, tiene que decir, oye, vengo por mi cliente y me lo voy a llevar, necesito la fianza, necesito la caución y me voy a pagar la mano. Se tardan 8 o 12 horas, pero no 48. Si se terminan las 48 horas, pues que su abogado es atolondrado. Pues sí, porque eso no tarda tanto. Ahora, hasta aquí vamos a dejar la parte penal, donde ya vieron que no es tan fácil que puedan ser detenidos y que el hecho de que compañeros de ustedes ya hayan sido detenidos fue una violación total de derechos humanos, de los médicos. Y les voy a decir otra cosa que a lo mejor me lo van a tomar a mal y si se graba no me van a dejar mentir. El dictamen de ese asunto de la Comisión de Arbitraje Médico fue favorable para los médicos. O sea, la detención obedece a lo mejor a alguna situación política o alguna situación de otra índole, pero yo les puedo asegurar que el dictamen de la Comisión de Arbitraje Médico de ese caso salió favorable para los médicos. O sea que nos explica uno esa detención. Pero bueno. ¿Qué pasa? Ya vimos cómo se puede poner en riesgo su libertad y todo lo que podemos hacer para que no pase una transgresión a su libertad y a su dignidad. Ahora vamos a ver cómo vamos a cuidar los dineros. Ustedes, por ser una parte social con cierto estatus, de cierta élite, lo tenemos que mencionar porque así es, pueden ser sujetos a ser un blanco perfecto para obtener un enriquecimiento ilícito o un lucro indebido por parte de ciertos grupos o de ciertos pacientes. Y eso se da a través de demandas civiles. Las demandas civiles
no nada más en casos médicos legales, en cualquier caso, vamos por dinero. No se corre riesgo ni su libertad, ni su cédula profesional, nada más que su lana. Pero ¿cómo pueden ser ustedes demandados civilmente? Bueno, porque vimos que podemos dañar 4 ámbitos de una persona. 2 de ellos se pueden cuantificar en dinero, que es el daño moral y el patrimonio. El patrimonio, pues cuando yo con facturas puedo acreditar que me operó a los 2 o 3 días de que tú me atendiste otro médico porque me diste un mal diagnóstico o porque me complicó tu cirugía o tu diagnóstico o tu medicamento. Y tengo facturas, tengo resumen médico, tengo manera de acreditar que si fue una complicación por una mala práctica. Pero no lo tienen que acreditar. Aquí, en el ámbito civil, hay términos muy específicos, muy cortitos, 9 días, 5 días, 3 días para exhibir esa documentación. Y si no se acredita lo que lo que nos están demandando, el juez está obligado a absolver. Y tiene que ser congruente. Si yo demando 30 pesos que me gasté por una complicación, por una negligencia médica en el Hospital Ángeles, tengo que acreditarlo con facturas que abarquen 30 pesos expedidas por el Hospital Ángeles con el nombre del paciente. Si no, no procede. Ahora bien, el daño moral, ¿cómo se puede cuantificar? El daño moral, si alguien lo sabe trabajar, si se encuentra un abogado que sepa trabajar el daño moral, háganlo su amigo, porque les va a ganar mucho dinero o les va a hacer que se ahorren mucho dinero. El daño moral se cuantifica en millones de pesos. Por ejemplo, si se muere un bebé, ¿sí? Ya la muerte en sí, la Suprema Corte de Justicia la toma como que ese evento genera un cambio radical en la vida de la madre o del padre. ¿Y quién va o quién está facultado, con qué calidad moral o qué calidad civil le van a poner precio a esa muerte? Pues yo, si estoy tan dolida como madre, no encuentro una cantidad que me vaya a calmar ese dolor, pero las demás sí. Por ejemplo, me han demandado 30 millones, 40 millones de pesos, 800,000 pesos, diversas cantidades, pero todas son de muchos millones. Pero muy pocas lo ganan, muy pocos juicios se ganan, porque para que exista ese menoscabo moral, tiene que haber un cambio radical en la vida. Y ese cambio radical en la vida, ¿cómo me lo puede comprobar un paciente? ¿Con la muerte? No, nada más. Tiene que haber periciales psicológicas, tiene que haber testimoniales que digan que yo ya no puedo tener una vida en pareja, que me divorcié a raíz de ese evento, que ya soy retraída, que subí 80 kilos, o que adelgacé 80 kilos, que no como, que soy una persona solitaria, que dejé mi trabajo, o sea, que se acredite un cambio radical en la vida y que se certifique eso a través de los profesionales encargados de ello. Ahorita a lo mejor no voy a decir todo porque si se videograba pues voy a dar ideas a otras personas, ¿verdad? Pero no para defensa, sino para ataque. Entonces, les comento, es una situación difícil, pero está contemplada y se da, ¿eh? Hemos llevado muchos asuntos de daño moral, pero afortunadamente ninguno nos lo ha ganado esta vez. El ámbito administrativo se me hace de suma importancia. Aquí, en esta sala, debe de haber muchos médicos que trabajan institucionalmente. Y ya por el hecho de trabajar institucionalmente, le suman a su responsabilidad profesional una responsabilidad social como trabajadores. Es decir, el gobierno, el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, se compromete a otorgar a la población el derecho a la salud a través de la seguridad social. ¿Y cómo lo hace ese gobierno? A través de cada uno de ustedes que trabajan institucionalmente. Y para eso él les pone un ojo revisor llamado Contralorías Internas, órgano interno de control o oficina de relaciones laborales y contractuales, para ver que además de como médico hagas tu trabajo bien, llegues a buena hora,
no abandones al paciente, estés en tu servicio, no estés en el otro servicio, no te salgas media hora antes para llegar al otro trabajo. Esa carga, esa situación laboral la vemos en el ámbito administrativo. Y ahí que se pone en riesgo, no se pone en riesgo su libertad, se pone en riesgo su trabajo, se pone en riesgo su ejercicio como médicos en el ámbito federal o en el ámbito institucional. Puede ser una rescisión de su contrato definitiva, temporal, o algunas notas de demérito. Y además, otra vez volvemos a mi principal angustia: salvaguardar su dignidad. ¿Por qué? Lo sube a una cuenta de médicos sancionados y teclean, por ejemplo, yo que soy muy curiosa, o los hijos que son muy curiosos de estar muy en internet, Lolita Pérez de la Torre, y sale en las listas de cédulas profesionales de la SEP. Pero también en la lista de médicos sancionados por negligencia médica. ¿Por qué? Si esto no ha quedado definitivo, no le han dado la oportunidad al médico de defenderse, nada porque empezó un procedimiento en Contraloría, ¿no? Es violatorio. Imagínense que yo les diga, doctor, son 5 notas de demérito, ¿quiereselas? Nos vamos a tardar 2 años leyendo eso. No, yo no estoy luchando las 5 notas de demérito, que para ustedes no es nada, el dinero. Lo que yo estoy luchando es que su nombre esté limpio. La vida da muchas vueltas. A rato ustedes renuncian o se encuentran un buen amigo que los lleva como directores del hospital o de la Comisión de Arbitraje Médico, y por tener esa notita les van a dar periodicazos, les van a quitar. No podemos permitir eso. La práctica médica tiene que hacerse tranquilos, tiene que hacerla con gusto, con ese sabor de hacer lo que nos gusta, porque así se decidieron o decidimos trabajar en esto, pero con la tranquilidad y la protección que la misma ley nos da. Y si ustedes no hacen valer o no ejercen todas esas bondades, pues nadie lo va a hacer por ustedes. Les comentaba la responsabilidad civil, voy un poquito rápido para no aburrirlos mucho. Se dan solamente en los juzgados civiles, únicamente por dinero, y tiene que ser la sentencia o la resolución del juez sumamente directa o correlacionada a lo que están pidiendo. Por ejemplo, si están demandando al doctor Jorge Pérez, tiene que emitir la sentencia si es culpable o inocente el doctor Jorge Pérez y si pagó. Nada más, aunque el culpable haya sido el doctor Jorge Pérez Chico. Si no se demandó a Jorge Pérez Chico, pues ya fue cuestión de los abogados. Ahí es nada más contra quien están ejerciendo la acción, a diferencia del ámbito penal, que en el ámbito penal la autoridad sí tiene la facultad como de hacer una telarañita de diversas ramas, en donde va a decir, mira, no es pediatría, fue gineco, o sabes que ni siquiera fue gineco, fue urgencias. Ahí sí, en la responsabilidad civil, no. En cualquier caso, civil, penal, administrativo, divorcio, pensiones alimenticias, arrendamiento, en el ámbito que sea, pero que les llegue un documento llamado citatorio o notificación, inmediatamente comuníquense con sus abogados, porque ellos van a saber qué hacer, aunque no sean especialistas en el área. Por ejemplo, si les llega una demanda laboral y son médicos legales, por ejemplo, vamos a saber qué hacer o qué aconsejarles, pero nunca den por hecho o minimicen un citatorio o un oficio que les llegue, por favor. Les comentaba, la responsabilidad administrativa es cuando se interpone una queja ante Contralorías, Comisión de Arbitraje Médico, órganos internos, Contralorías internas, Profeco, muy pocos casos, casi no se dan casos médico-legales, y se pone en riesgo su ejercicio, su relación laboral y su patrimonio, porque a veces las sanciones de Contraloría nos vienen con que se les sanciona a 3 meses de la suspensión del cargo o empleo en el instituto tal,
y además el pago de 300,000 pesos porque el paciente acreditó tal cantidad. Entonces, mucho ojo con la parte administrativa. ¿Qué hacer cuando son citados a Contraloría? Pónganse en contacto con el abogado. ¿Por qué? Porque para la audiencia donde ustedes pueden ser defendidos, se tiene que revisar minuciosamente los elementos con los cuales nos están acusando. Regularmente son los artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pero para acusarme de algo no nada más me tienen que enarbolar los artículos, me tienen que decir, violé el artículo 17, pero ¿por qué lo violé? Porque llegué tarde, porque no, ellos nada más los enumeran, y es importante que se haga una valoración de todo el expediente para poder establecer una estrategia de defensa adecuada y particularizarla para que salgan absueltos. Porque si no se defienden, el que calla otorga, O sea, si no se defienden, le están dando la razón y dicen, sí, me callé y por eso llegan las sanciones. Es lo que les comentaba. Se arma la estrategia de defensa, se leen los documentos y se hace todo un escrito de declaración y se hace un pliego probatorio para presentarse en su garantía de audiencia. No permitan que se violen sus derechos. Ya hablamos de cómo pueden ser detenidos y cuáles son sus derechos. No lo permitan. Ustedes como ciudadanos no necesariamente no tienen que ser abogados para que detengan. Tú no puedes detener, enséñame tu orden. ¿Sí? No, que si no puedes detener. ¿Vale? O sea, ustedes ya teniendo un breve antecedente de lo que puede pasar, pueden decir a la autoridad y los desarman. Créanme que la autoridad, cuando ven que un ciudadano está informado, mejor le dan la muerte. Bueno, y aquí ya hablamos de la fianza. La fianza y la caución son dos figuras jurídicas que la ley establece para salvaguardar la libertad de ustedes. Como yo les he mencionado en reiteradas ocasiones en esta noche, ustedes, si tienen una buena defensa, nunca van a ser detenidos, porque a pesar de que existe el riesgo y de que tengan un procedimiento en su contra y de que todas las pruebas estén en su contra, tienen el recurso de la fianza y la caución. Es decir, voy a dar dinero para decirle a la autoridad que deposite un voto de confianza de que no me voy a sustraer, y voy a seguir presentándome cuantas veces me lo pidan. Voy a seguir mi defensa, está mi abogado, porque firmamos de manera conjunta a través de una fianza y una caución, que los montos pueden ser, no sé, si nos acumulan delitos hasta de 3, 4 millones, si vamos por un delito, pueden ser desde 80 a 60 mil pesos, más o menos. Pero si es una acumulación de delitos, sí son cantidades impagables para alguien que no tiene una aseguradora o no tiene un soporte destinado únicamente para eso. Ahora, ahorita estoy trayendo a la plática un certificado médico. ¿Por qué? Porque el certificado médico a veces es un documento que de manera involuntaria nos involucra en un caso médico legal. Yo les voy a pedir que no deban de expedir certificados sin haber comprobado el fallecimiento o las causas de ese fallecimiento. Por el contrario, nos podemos hacer acreedores a diversos delitos o diversas sanciones por no haber comprobado lo que nosotros estamos certificando. ¿Por qué es tan importante un certificado? Porque va a cambiar la situación legal de alguien y va a generar derechos u obligaciones al entorno de lo que se está certificando. Es decir, si alguien certifica la muerte, ¿qué va a generar? Pues que esa persona ya no vive, ya dejó de ser un ciudadano, y lo que conlleva es una sucesión, es una viudez, es orfandad. Les comento, por esa simple certificación se generan derechos y obligaciones que los pueden involucrar a veces hasta en fraudes o en delitos que ustedes ni siquiera se imaginan si ustedes actúan de buena fe, pero por la carga de trabajo o por la presión de los jefes tenemos que certificar algunas cosas. Pueden hacer todo.
ejerzan su práctica médica, por favor, tranquilamente, pero verifiquen. Nos vamos a tardar 2 minutos o 3 minutos más, pero verifiquen. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No me checa, mejor vamos a platicarlo, porque si no nos vamos todos. ¿Sí? A ver si saben quiénes son los que nos devuelven los certificados, los de las funerarias. Y los de las funerarias son los que nos están dando lata y los que nos involucran en cuestiones médico-legales. No elaborarlos oficialmente. Sí, adelante. El dictamen médico es un documento médico-legal que se utiliza para emitir la opinión técnica en un caso médico legal. ¿Sí? ¿Por qué lo menciono? Porque es el medio de prueba que va a determinar o va a ayudarle al Ministerio Público o a la autoridad a determinar un caso médico legal en favor de un médico, en favor de una enfermera o en contra de ellos. Por eso es tan importante el dictamen médico. Ahorita me van a decir licenciada, pero bueno, entonces estamos en un marco jurídico que todos nos pegan, ¿no? Hay muchos elementos que nos benefician, como es la libertad bajo caución, las fianzas, cauciones, los amparos y sobre todo que ustedes tienen que ser evaluados o calificados a través de un dictamen para que tenga validez y eficacia jurídica por uno igual, del mismo rango académica y de experiencia que ustedes. No pueden ser evaluados por un médico legista. ¿Cómo es posible que un médico legista me firme un dictamen inculpando a pediatras, inculpando a ginecólogos? No tiene la calidad, pero lo que tenemos que hacer es entablar una buena defensa y tirar eso a través de diversos medios de prueba, que el fundamental es el dictamen médico y sus notas médicas. El expediente clínico, para mí, que trabajo en casos médico-legales, es la prueba reina. Lo podemos desmenuzar y lo podemos poner letra por letra y traducírselo a la autoridad de una manera que podamos analizar